kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichi. Bienvenidos a este espacio, a esta tulpa cultural que le recibe con toda la calidez, con todo el cariño. Estamos con el grupo Los Nin. Vamos a dialogar con Daniel Proaño, uno de los vocalistas del grupo, y Sumay Cachimuel. Es mucho gusto, Cristina. Gracias a APAC también, APAC TV, por este espacio, por brindarnos este espacio y poder compartir junto a ustedes un poco de nuestra historia. Imanaya Wauki Panicuna, que me canchi Los Nin, muchas gracias también por la invitación a este espacio. ¿Cómo nacen Los Nin y qué le va marcando? ¿Cuál es esa esencia con la que nace, con la que surge esta agrupación? Yo creo que las primeras travesuras que empezamos a hacer con el rap en quichua fue por el 2003, en donde empezamos como a armar un poco lo que son las canciones, ¿no? Entonces en ese tiempo fue que empezamos con mi hermano Tupac, mi cuñado Saúl y unos primos más a hacer como involucrarnos en esta música, pero siempre tuvimos la idea de poner algo que sea parte de nosotros, ¿no? Y entonces ahí está lo que es la música y sobre todo lo que es el idioma. Creo que en el 2006 ya grabamos las primeras canciones, las primeras maquetas, y en el 2008 yo creo que nace este proyecto como Los Nin, que ya es como un formato banda, en donde ya se fueron integrando Daniel, Diego, y ya como desde ahí empezó a consolidarse como una banda de rap en quichua. ¿Cuándo se integran los instrumentos tradicionales de la cultura andina? Lo que primero integramos fue el idioma. Como tuvimos primero que romper muchos esquemas dentro de nuestra propia familia, porque como hacíamos un género que era distinto a la música andina, que es conocido por ser quichuas, que está más conocido como que eres quichua, tienes que hacer música andina. Entonces en ese entonces fue muy tenaz hasta para nuestra propia familia. Entonces cuando hicimos la primera canción, que era Mushuk Runa, que fue más producida por mi hermano Tupac, fue que les presentamos a mi hermano Roberto, Ati, Rumi. Entonces ellos escucharon de lo que se trataba el proyecto y vieron que era totalmente distinto a lo que era conocido el rap. Entonces ellos al escucharlo dijeron, está bien, suena bacán, Roberto, voy a meter violines. Kuri, Rumi, vamos a meter vientos. Ati empezó a meter la guitarra. Rumi, mi hermano, de hecho empezó a hacer también rap él en las primeras canciones. ¿Cuál es la filosofía del grupo y la narrativa de los temas? Bueno, la filosofía del grupo y la narrativa de los temas se enfoca básicamente en las realidades populares, ¿no? Y también que por ende son nuestras realidades, de donde nosotros venimos, de acá de Otavalo, de Cotacachi, del centro de las comunidades. Entonces, creo que básicamente topa diversos temas sociales, diversas problemáticas políticas, sociales y culturales también. El abordaje de la cultura popular, la festividad, la tradición y el territorio, ¿cómo lo hacen en sus temas? Bueno, a través de la música, uno de los elementos que están bien presentes en los Nin, que son estos ritmos populares. Precisamente, por ejemplo, en las canciones están presentes los tonos de Inti Raymi, están presentes también ciertos estilos o colores que nos hacen referencia, por ejemplo, a las bandas de pueblo o a la música tradicional, ¿no? Están los sonidos del bandolín y marcando sus calampeados, digámoslo así, ¿no? Con este término, que son las formas populares, los sonidos populares, los motivos populares musicales. Y también el otro elemento, que es el idioma, como hablábamos, que también nos transporta o hace referencia pues a los dichos, a la jerga, a también las historias, un poco a esta idiosincrasia de nuestro pasado también, ¿no? ¿Y hay presencia de la cosmovisión andina, tal vez? Por supuesto, la cosmovisión andina, y no solo la andina, sino yo diría que
una cosmovisión de diferentes culturas, porque también uno de nuestros trabajos para componer o para proponer nos ha interesado mucho también trascender más allá de nuestras fronteras, y nos ha interesado un poco estudiar también problemáticas o cosmovisiones de otras culturas del mundo, ¿no? En otros continentes. ¿La identidad es estática o es cambiante? Es cambiante, es totalmente cambiante. Yo creo que el grupo empezó, y como dice Daniel, no solamente hablamos o hacemos referencia a la cosmovisión andina. Yo creo que empezamos con ciertos puntos que hace referencia a lo que es la cultura quichua, ¿no? Como los Nin, una de las primeras propuestas que fue es hablar sobre esta importancia de lo que es el idioma quichua, porque también cabe recalcar que esto, al ser como un grupo de rap en quichua, no significa que nosotros empezamos conociendo todo esto. De hecho, yo al inicio solamente entendía el quichua, pero quizás por esa forma de temor o de miedo a las burlas, tampoco lo hablaba. Pero el proyecto de los Nin a mí me ayudó muchísimo a asumir este rol de tener la parte en quichua, aprender a hablarlo más, a rapearlo más, a escribir más en quichua, porque no solamente nos dimos cuenta que no solamente en la cultura quichua es lo que tratamos de estos temas, sino que a medida que pasaba el tiempo nos dábamos cuenta que sucedían más cosas en nuestro contexto y que era similar en otros lugares, hablando de cuestiones de política, cuestiones de religión, cosas así que desde nuestro punto como grupo siempre está en cuestionar esas partes, y el rap ayuda muchísimo a manifestarse. ¿Y cómo irrumpen contra ese sistema, contra el poder? Bueno, nosotros un poco lo que tratamos de hacer es siempre tener una actitud crítica ante nuestra realidad, ¿no? Ante lo que pasa. Los diferentes discursos, las diferentes tendencias tal vez o modas que vivimos. Incluso pienso que es una de las tareas más difíciles es la autocrítica. A veces criticarnos a nosotros mismos y tal vez a nuestra propia cultura, digamos, ¿no? Entonces no estamos revitalizando solo la lengua. ¿Qué más estamos revitalizando a través de la propuesta de los niños? Yo creo que el pensamiento crítico también es una de las partes fundamentales que se busca revitalizar, porque hoy por hoy, con toda esta avalancha de información, de los medios, de las redes sociales, yo creo que se ha perdido mucho este pensamiento crítico, ¿no? Es más difícil cada vez ver la realidad, estamos bombardeados por información. ¿Cuáles son esos hitos de los niños? Uno de los hitos creería que es haber salido del país con nuestra música. Esto fue en el 2011, me parece, que la primera vez que nos fuimos a Perú, a la Feria del Libro en Lima, en Perú. Importante. Y luego también un par de años después nos fuimos a Francia y a España. Yo considero que uno de los hitos es haber creado la primera banda de rap en quichua. El primer concierto que hicimos en La Tulpa, en Peguche. El primer concierto que hicimos, La Fogata, Tulpa en quichua. Ahí fue que Ati también tuvo la idea de presentar en el primer concierto como una banda. Entonces yo creo que a partir de eso se crea y nace este proyecto, que hasta ahora seguimos vivos. Creo que ya llevamos como 16 años. Lo bueno, más allá de nacer, es también permanecer a través del tiempo con este proyecto. Uh-huh. ¿Quiénes son los que integran el grupo Los Nin? Contemos un poquito sobre los integrantes. Bien, los integrantes de los Nin estamos por un lado con los hermanos, parte de los hermanos Cachimuel. Está aquí Sumay presente, está Ati Cachimuel, Rumiñahui Cachimuel, Curi Cachimuel y Alic Cachimuel. Y también estamos por otro lado desde Cotacachi, Diego Guzmán y quien les habla, Daniel Proaño, que conformamos ya lo que es la banda base, digamos, que ha estado establecida ya en los Nin. Han pasado por nuestro grupo diferentes amigos que nos han acompañado en ciertas temporadas o fases. Un saludo especial a los fundadores también de la banda, que por motivos de la vida no han podido acompañarnos toda nuestra trayectoria,
a nuestros hermanos también Tupac Cachimuel y Saúl Guamán, que fueron parte de los primeros integrantes de los NIN con los que se empezó a hacer las primeras canciones. Y bueno, sabía también que tocaron con la banda sinfónica de Pichincha. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Qué significó también su carrera musical? Es una experiencia muy grande, o sea, a nivel de grupos internacionales. No es una oportunidad que se tenga, es muy complicado. De hecho, bueno, el momento de presentarlo, claro, sientes una alegría, algo inexplicable, porque es una experiencia muy grande tener una banda sinfónica detrás tocando tus canciones, pero detrás de eso también es un trabajo súper, súper fuerte, porque, por ejemplo, en la banda mismo, Ati, Diego, otros compañeros, Gandhi, que fueron los arreglistas, quienes se encargaron de poner en partituras todas esas canciones. Estos 4 álbumes, son 4, ¿verdad? ¿Qué han significado para el grupo? ¿O con cuál de ellos vibran más? Yo creo, no, en realidad a mí todo, es que a mí me ha gustado mucho el rap de toda la vida, y cada disco ha sido como una nueva hija o un nuevo hijo que tienes y lo quieres mucho, aunque claro, también conlleva mucha responsabilidad, mucho estrés y todo. Y bueno, ahorita con el último disco de Ishka y Yacta, yo pienso que también es un aprecio súper grande porque ya tenemos más conocimiento de lo que queremos, tenemos más claras las cosas de lo que queremos decir, cómo lo queremos estructurar y cómo lo queremos presentar. Entonces este último disco es como que la experiencia como del primer disco que lo hicimos, pero esta vez como ya pasando toda la experiencia de ser una banda, de escuchar beats, y es una mezcla, es como volver a empezar, pero conociendo un poco más de lo que nosotros hacemos. En este disco lo que mostramos y reafirmamos es ese apego que hemos tenido entre Otavalo y Cotacachi. Entonces, yo creo que siempre hemos estado, y eso es lo que hacemos más referencia en esta ocasión al pronunciar Ishka y Yacta, estas dos comunidades que hemos tenido bastantes experiencias y como una nueva familia de los NIN. Y dentro de las canciones seguimos tocando los temas que creo que en los otros discos también hemos mencionado, porque son realidades que todavía siguen sucediendo. Quizás en un momento había gente que cuando hablábamos de esta cuestión del levantamiento, de la lucha de clases, de la cuestión política, religiosa y todo, la gente quizás al ver que no sucedía esas revueltas, pensaban que ya no existía todo esto. Y creo que tuvo que suceder el levantamiento del 2019 para que la gente se dé cuenta de que estas canciones que hablan de lucha, de resistencia, todavía están vigentes, todavía existen, porque las cosas no es que hayan dejado de suceder, sino que se ocultan detrás de otras máscaras. ¿Ha sido complicado hacerlo en quichua o esto también ha hecho que los jóvenes se apeguen más a la lengua materna? O sea, ahora podemos ver eso que al inicio fue muy complicado desde nuestra familia, desde la comunidad, desde la gente que está por fuera, siempre fue como muy juzgado. Llegó un momento hasta que lo ponían como el rap o el hip hop iba a poner en riesgo a la cultura quichua. Y creo que nosotros siempre estuvimos ahí como también defendiendo eso, ¿no? Que ninguna cultura ponía en peligro a la otra, porque cada cual era independiente, lo que hacíamos es fusionarlo solamente por un gusto. Y ahora, pasado la década, podemos decir, ¿no? A toda la comunidad, el rap nunca puso en peligro a la cultura quichua. De hecho, a lo largo del tiempo podemos ver que hay muchos proyectos de rap en quichua ahora mismo. Ellos hablan mucho de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quiénes somos? Yo creo que es algo que uno va encontrando y va develando. Y la única manera de hacerlo es caminando, o sea, con el paso del tiempo y de la historia. Por eso te decía que es muy importante retomar ese análisis crítico de la historia. Yo creo que ahí están las respuestas a nuestras preguntas, ahí está el misterio de la vida, ¿no? Y esas preguntas yo creo que la única manera de responderlas es poco a poco. No sé si tal o cual persona tenga la respuesta, si más bien creería que es una respuesta colectiva que los pueblos, la humanidad mismo, tendrá que ir encontrando y respondiendo de acuerdo a
cómo... En mi caso, ¿quiénes somos? Yo soy Tupac Amaru, Dolores Cacuango, soy Tránsito Amaguaña, soy Bartolina Sisa, Fernando de Aquilema, soy todos los que a esta tierra defendieron. Soy sangre de la sangre de mi sangre, soy polvo hecho de la tierra de los muertos, soy la esperanza de los que lucharon y los deseos de reivindicar de los que se quedaron. ¿Quiénes somos? También es parte de una canción de Ixca y Yacta. Como te decía, son preguntas, son canciones que es parte de la cotidianidad, de la experiencia, de la vida. Entonces, es lo que queremos transmitir también. Muchas gracias, Umay. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao, chao. Sigan en La Tulpa Cultural todas las semanas, lunes, miércoles y viernes. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.